Quédese así de pie y abra su Biblia o prenda su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan en este día y a la vez damos también la bienvenida a todos los que nos dan seguimiento por las vías electrónicas. En este día estaremos predicando sobre el sistema de mediciones de nuestro Padre Eterno. El sistema de mediciones de nuestro Padre Eterno. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Puede tomar sus asientos. El sistema de medida de nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de un sistema de medidas, estamos hablando de un conjunto de variables, un conjunto de unidades que nos permiten tener un criterio preciso o casi preciso de la magnitud de una determinada cosa o de un determinado elemento. No sabremos nunca de qué tamaño es algo hasta que no midamos ese algo. Cuando hablamos de unidades de medida, estamos muy familiarizados todos con ellas. Si vamos a medir, por ejemplo, longitud, pues sabemos que debemos usar el metro en el sistema métrico decimal, y si es en el sistema inglés usaríamos la pulgada. Si vamos a medir el tiempo, pues vamos a usar el segundo como múltiplo, unidad básica de la medición del tiempo. Si vamos a medir la masa, pues estaríamos hablando entonces de una u otra forma del volumen de metros cúbicos. Si vamos a medir la temperatura, estaríamos hablando de grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Si vamos a medir energía, estaríamos hablando del vatio o de sus múltiplos y submúltiplos, el kilovatio, el megavatio, el gigavatio y todo lo demás. Si vamos a medir, por ejemplo, una determinada área, pues vamos a hablar de metros cuadrados. Si vamos a medir, por así decir, el poder calorífico de un determinado elemento, vamos a hablar de los BTU o de los millones de BTU que se utilicen en ese determinado poder calorífico de esa determinada masa. Dicen los norteamericanos una expresión muy conocida en el ámbito de la administración, y es que lo que no se mide no se puede gerenciar. Lo que no se mide no se puede administrar. No measurement, no management. Si usted no puede medir algo, pues olvídese que usted no podrá gerenciar ese algo. Bueno, nuestro Padre Celestial también tiene su sistema de medida. Nuestro Padre Eterno también tiene un complejo y sofisticado sistema de mediciones para ver realmente con quién Él cuenta, para saber si cuenta con personas espiritualmente grandes o si cuenta con personas espiritualmente pequeños, para saber hasta dónde Él puede llegar con ciertas personas, porque ¿cómo entonces Él nos pondrá la carga que podremos llevar? Cuando Él dice que no nos va a poner carga que no podamos llevar, es porque previamente Él ha medido la fortaleza espiritual nuestra para saber cuántos kilogramos tiene de masa esa carga que vamos a estar llevando.
Y si la carga que podemos llevar es de pocos kilogramos, tenga paz, que de pocos kilogramos será la carga que el Señor le va a poner. Así que no suelte la carga que usted tiene, llévela hasta su destino, porque si se la puso el Señor, ya Él lo ha medido a usted y sabe que usted puede con ella. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Hay gente por ahí que están soltando su carga. Y cuando vienen a abrir los ojos tienen una carga mucho más grande, que esa sí no la van a poder llevar porque esa no se la puso Dios. Si se la puso Dios, aunque le esté pesando, tranquilo, tranquila, que usted la va a llevar hasta su lugar final. ¿Alguien dice amén? Pero vamos a ver sobre este sistema de medidas. Cómo Dios nos mide. Miren, Dios mide cómo tratamos las cosas santas. Yo quiero que usted recorra la Biblia conmigo en este día. Dios mide cómo usted y yo tratamos lo santo que Él ha puesto para su gloria y para su honra. En el libro de Daniel capítulo 5, nos encontramos con el episodio bíblico de un rey, un pequeño rey, como algunos historiadores han querido llamarlo. Se trata del rey Belsasar. En Daniel 5, desde el versículo 25 en adelante, aparece este rey descendiente de Nabucodonosor, por lo cual era un rey caldeo babilónico, Belsasar, y aparece en una fiesta, de las tantas fiestas que hacen los reyes, de esas fiestas donde convocaban a sus príncipes, donde convocaban a los grandes de la monarquía. Y Belsasar convoca a esta fiesta nocturna, una fiesta de apaga y vámonos, como dicen por ahí, una fiesta con orquestas de todos los ritmos y géneros, una fiesta con todos los vinos, con sancocho, con todas las carnes, una fiesta donde no hacía falta nada para corromperse y para deleitarse en la carne. Sucede que para completar lo excelso, humanamente hablando, de esta fiesta, el rey Belsasar envía a buscar los utensilios que del templo de Jerusalén se habían llevado los caldeos babilónicos allá a Babilonia. Ustedes saben que el Señor especializó una serie de utensilios para que solo sean usados en el servicio al Señor y que solo iban a estar en el templo y que solo los sacerdotes, los levitas, tenían la capacidad y las condiciones para ponerle la mano siquiera a esos utensilios. ¿Qué ocurre? Que este rey, que tenía esos utensilios de oro y de otros metales preciosísimos en su poder, dice: no, hoy yo no quiero beber en vaso fon. Yo no quiero beber en vasitos plásticos. Yo no quiero beber en vasitos de aluminio. Tráeme unas copas de oro que yo vi que mi padre Nabucodonosor trajo de Babilonia. De Jerusalén en algún tiempo. Y que él lo tiene guardado en un sitio muy especial. Tráiganme las bandejas de oro que trajo él de allá de Jerusalén. Tráiganme esos utensilios que no pueden ser utilizados por más nadie. Pero yo, que soy el nuevo rey de Babilonia, los voy a utilizar. Este hombre no comprendió la importancia de lo santo. No comprendió lo delicado que es ministrar en la casa del Señor. Belsasar no comprendió las implicaciones que traía el no darle el valor a las cosas espirituales cuando éstas realmente tienen el valor que poseen. Belsasar no comprendía lo que significaba estar en la presencia del Señor con las cosas del Señor. Belsasar no comprendía lo que significaba tocar la guitarra para el Señor. Que por profesional que sea el guitarrista impío no puede venir a tocar la guitarra en la iglesia del Señor. Belsasar no comprendía lo que significaba tocar la güira, simple güira, para el Señor en un culto al Señor. Y menospreció ese instrumento musical. Belsasar no comprendía lo que significaba el honor inmenso que es coger una escoba para barrer en la iglesia, en la casa del Señor. Belsasar no sabía lo que significaba el trabajar con las cosas santas. Y como no lo sabía, pues tuvo que pagar altísimas consecuencias. Váyase conmigo al versículo 25, por favor. Del capítulo 5 de Daniel. Dice la palabra: y en la escritura que trazó
empezó mientras estaba él en sus orgías y en sus borracheras. En una pared apareció una mano escribiendo: Mene, mene, tekel uparsin. Mene, mene, tekel uparsin. Yo sé que esta expresión retumba en las mentes de todos los descendientes del imperio babilónico, que hoy probablemente sea Irak. Esta expresión, Mene, mene, tekel uparsin, marcó el final del poderoso imperio babilónico que había llevado a su esplendor Nabucodonosor. Esta expresión marcó el final de uno de los imperios más grandes y poderosos que ha tenido la humanidad, simplemente porque uno de sus reyes no valoró las cosas que tienen valor. Y cuando este rey lee esas expresiones ahí, empieza a buscar a todos sus magos, a sus adivinos, a sus agoreros, para que le tradujeran lo que estaba escrito en la pared. Y no apareció nadie que interpretara lo que decía la pared, y llamaron a Daniel, que lo tenían escondido por ahí, también menospreciado, como menosprecian a veces a la gente de Dios, que lo tiran a un lado, lo echan aparte, sencillamente porque no se hace copartícipe de las cosas que se están haciendo en ese determinado momento. Y llaman a Daniel, y Daniel le traduce lo que había escrito en la pared, y le dice: Rey, lo que está escrito en la pared es lo siguiente: tu reino fue pesado en balanza y tú fuiste hallado falto. En otras palabras, el Señor te midió. El Señor midió como tú estabas tratando las cosas de Él. El Señor midió como tú llegabas tarde al culto. El Señor midió como tú no participabas de los eventos en la iglesia. El Señor midió como tú no valorabas las cosas santas. El Señor midió como despreciaste el puesto que en la iglesia te dieron. El Señor midió cómo te daba lo mismo llegar tarde o llegar temprano a los ensayos cuando tenías que llegar temprano a los mismos. El Señor midió cómo te ausentabas de la iglesia sin razón alguna, sin compromiso alguno. El Señor midió cómo no le dabas la honra a la gente que Dios había puesto para de una u otra manera encauzarte en el camino del Señor. El Señor midió que como enlace pastoral ni siquiera llamabas a los miembros que estaban debajo de tu cobertura. El Señor midió que no te perfeccionaste en el instrumento musical que Él te llamó para que a través de ese instrumento le honraras en la iglesia. El Señor midió cómo pasaban las semanas y semanas y no te dedicabas a leer la Biblia de manera sistemática para aprender de ella. El Señor miró cómo tú estabas tratando las cosas santas. Yo no quisiera nunca escuchar esa expresión de parte del Señor, que me diga Mene, mene, tekel uparsin, Carlos. Prefiero que me lleve primero antes de yo leer ese tipo de expresión. Y es una invitación que hacemos en este día, que cuando Él vaya a medirnos, nos encuentre no falto, sino que nos encuentre con las condiciones necesarias, porque hemos cumplido con el llamado con el que Él nos convocó. Dele ese aplauso fuerte al Señor, amén. Y dice la Biblia que esa misma noche, anótelo y estúdielo en el libro de Daniel capítulo 5, que esa misma noche que Belsasar leyó estas letras en la pared, Mene, mene, tekel uparsin, esa misma noche llegó el rey Darío, sí, Darío el Grande, el emperador persa, y se apoderó de todo el reino babilónico. Y mataron a Belsasar, lo llevaron preso y terminó la dinastía de los Nabucodonosor como emperadores, y comenzó a reinar sobre Babilonia Darío el Grande, rey de Persia, que luego se convierte también, cuando se une con Ciro, en rey de Media, formando el gran imperio medo-persa, de donde surge la dinastía de los famosos y archiconocidos Jerjes, Artajerjes, Jerjes I, Jerjes II, Asuero y todos los demás. Fíjense como una noche de menosprecio a las cosas santas provocó el final de un imperio. Que no te hagan out fuera de la base, por favor.
Que no te ganen por fulfill. Y estoy hablándole a peloteros acá. Que no te ganen porque no asististe al terreno de juego. No, no, no. Valora las cosas santas que Dios te ha dado. Valora la familia santa que Dios te dio. Valora los amigos santos que tienes a tu lado. Valora el servicio al Señor. Valora el tiempo que la iglesia invierte para que tú seas un buen creyente, para que seas un buen cristiano. Valora las cosas santas porque Dios mide cómo tratamos las cosas santas. Dios mide cómo usted trata las cosas en la iglesia. Dios mide cómo usted trata a su hermano y a su hermana, que es un santo, que es una santa. Dios mide cómo usted se trata a usted mismo, a usted misma, porque usted es santa. No dice la palabra sed santo, porque yo soy santo. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces trátese bien, cuídese, protéjase por favor, porque usted tendrá que dar respuesta hasta por la forma como usted se trata a usted mismo. Y tengo que seguir hablando de este tema. Dios mide cómo tratamos a su pueblo. Dios mide cómo tratamos a su pueblo. Es parte del sistema de mediciones de nuestro Señor. Amén. ¿Cómo lo mide? Váyase conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, dice el Señor, a mí me recibe. Esa es una unidad de medida. Yo mido cómo tú me recibes en la medida como tú recibes a uno de mis hijos. Amén. Si cuidas a mis hermanos, si cuidas a tus hermanos, entonces me estás cuidando a mí. Si no eres homicida de tu hermano, entonces me estás cuidando a mí. Es una unidad de medida muy práctica. Y sigue diciendo, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice el versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. ¿Cómo se va a recompensar a alguien si no se mide? Para yo poder dar recompensa a un empleado eficiente, bueno, tengo que ver los indicadores de su departamento. Si los indicadores son buenos, pues entonces prepárate, te tocó un bono grande y remecido a final de año. ¿Dicen amén? ¿Alguien lo quisiera? Amén. Bueno, hay que medirlo para saber cómo el Señor va a dar recompensa si no nos mide. Dios mide nuestras palabras. ¿Alguien dice amén? Dios mide nuestras palabras. Y quiero que tome nota de lo que estoy diciendo para que lo comparta con la familia, por favor. Dios mide nuestras palabras. En el sistema de medidas de Dios hay un capítulo muy especial para medir nuestras palabras, medir lo que decimos. Y si la Biblia hubiera sido escrita en momentos similares a los actuales, wow, cuántas cosas tendría que poner este versículo. Dios mide no solo lo que decimos, sino lo que escribimos. Tenga cuidado con lo que usted escribe por las redes sociales. Tenga cuenta con lo que usted sube en Facebook. Tenga cuidado con lo que usted sube en Instagram, en Twitter, en las demás redes sociales. Tenga cuidado con lo que de usted sale, sea por la vía oral o sea por la vía escrita. ¿Saben por qué? Porque lo que usted dice y lo que usted escribe va arrojando las definiciones de usted. Ya hoy no hay que llevar currículum a los sitios. Hoy no hay que llevar carta de buena conducta a los lugares cuando se va a trabajar. El Departamento de Recursos Humanos entra a su Facebook, a su perfil. Y si lo ve a usted fumando con una juca, usted ya sabe lo que esa gente va a pensar. Amén. Si lo ve usted en una playa en ropas imperburgables y con una cerveza en la mano, pues bueno, el empleador ya va teniendo un perfil de cuál es la persona que está solicitando el empleo. Porque hoy estamos desnudos ante la sociedad, lamentablemente. Y más desnudos están los que no se comen un heladito sin subirlo primero a Facebook. ¿Alguien dice amén? Y vamos revelando entonces a través de todos estos medios parte de las cosas que nos van definiendo y la gente va estructurándose una idea de nosotros en función de lo que escribimos y en función de lo que hablamos. ¿Cómo el Señor va a medir nuestras palabras?
Váyase conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 12. Anótenlo por favor y amplíenlo en su casa. Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice el Señor de manera clara: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ay santo Dios, amén, de toda palabra ociosa. Palabra ociosa es palabra sin necesidad, palabra que no era necesaria decirla. Amén. Mire, decía Blas Pascal: somos amos de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Amén. Somos amos de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Cuando usted dice algo, usted está lanzando una cadena que se amarra a usted mismo alrededor de su cuello, y esta cadena se llama palabra. Amén. Lo que usted dice lo esclaviza, lo que usted calla lo hace amo, poderoso y Señor de ese silencio que usted está administrando. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Pero Jesús lo decía de manera mucho más clara: mas yo os digo, Mateo 12, versículo 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, el Señor está midiendo lo que decimos. Es parte del sistema de medidas de Dios el medir lo que usted dice, el medir lo que usted dice de su hermano, el medir lo que usted dice de su superior, el medir de lo que usted dice de su familia, el medir lo que usted dice de su esposo o de su esposa, el medir lo que usted dice de su iglesia, el medir de lo que usted dice de los servidores que le guían y le conducen en el Señor. De eso usted tendrá que dar cuenta cuando sea llamado ante el Señor. Amén. Medidas que el Señor utiliza. El Señor mide nuestras siembras. No se me pongan tristes con esto. El Señor mide nuestras siembras. En el sistema de medida de Dios hay un patrón también para medir nuestras siembras. Cuando hablamos de siembras, yo no quiero que usted se me venga a meter en la ola de que siembra es solo poner dinero en el gasofilacio. No. Cuando hablo de siembra, hablo de todo lo que usted coloca en un lugar o en una persona que puede multiplicarse. O sea, usted siembra sentimientos. Usted siembra sentimientos, ¿usted lo sabía? En su hijo usted puede sembrar confianza, como puede sembrar desconfianza. En su esposo o esposa usted puede sembrar amor, como puede sembrar también odio. Usted puede sembrar en su pareja, en su esposo o en su esposa, deseo de estar junto, como puede también sembrar el deseo de que no te quiero ni cerca de la casa. Amén. Son sentimientos que se colocan y que se pueden multiplicar. Todo lo que se puede multiplicar es originado en algo que se ha sembrado. Incluye evidentemente la parte financiera. Yo quiero que usted se vaya conmigo a segunda epístola de San Pablo a los Corintios. Y Pablo aquí deja una sentencia que debemos ponerla en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero que de manera calmada usted lo busque, lo lea. Y por favor, el mensaje del domingo, trate de reproducirlo toda la semana y compartirlo con otras personas, para que se le interiorice lo que estamos enseñando acá en ITCAN. Dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también escasamente cosechará. O sea, si tú estás sembrando un jarrito de maíz, no esperes cosechar 200 quintales de maíz, por Dios. Si estás sembrando un granito de habichuela, no esperes cosechar 10 quintales de habichuelas. No, si sembraste un granito, prepara tu tapita de refresco para que coseches en una matita de habichuela que te van a hacer ahí. Si no estás sembrando tiempo de calidad en tu familia, oye, no espere que tu familia te dé tiempo de calidad.
si no estás sembrando integridad en tu vida espiritual, no esperes que vas a recibir de Dios las bendiciones que le tocan a la gente que sí vive en integridad. ¿Alguien dice amén? Hay gente que quieren cosechar lo que no han sembrado. Hay gente que quieren recoger donde no plantaron. Y eso es corrupción, y eso es robo, y eso es abuso, y eso es un atropello. Porque cuando usted no siembra y viene a cosechar, entonces usted está hurtando. Usted está cogiendo y está exigiendo lo que no le toca a usted. Y eso es injusto. Usted quiere cosechar mucho, siembre mucho. Usted quiere llenar las alforjas suyas de muchas bendiciones, siembre para bendición. Usted quiere que cuando los años pasen, sus hijos quieran andar con usted de la mano, ande ahora con sus hijos de la mano. Usted quiere que sus hijos hablen con usted cuando usted esté viejito, hable con ellos ahora que están jovencitos. Usted quiere que su mujer le dé cariño, que le dé amor, que le dé afecto. Dele amor, dele cariño, dele afecto. Usted quiere que en su empleo lo asciendan, lo promueva. Siembre eficiencia, siembre lealtad, siembre fidelidad y siembre excelencia en todo lo que hace, y prepárese a cosechar en grande en el nombre del Señor. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Usted quiere cosechar honra, siembre honra. Usted quiere cosechar servicio, siembre servicio. Usted quiere cosechar buenos puestos y buenas posiciones, siembre sacrificio, que es lo que produce ese tipo de bendiciones. Amén. Usted quiere sembrar, usted quiere cosechar vida eterna, siembre en las cosas espirituales en esta vida. Amén. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará las obras de la carne. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará salvación y vida eterna. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Vamos a sembrar, porque Dios está midiendo lo que estamos sembrando. Usted quiere sembrar, cosechar una vida espiritual de éxito, no se ausente de la iglesia, por favor. No se ausente de los estudios bíblicos, no se ausente del seminario. Participe en las reuniones de sus enlaces pastorales. Visite a los hogares con los varones, las damas y los jóvenes los lunes. Amén. Participe, intégrese. Y cuando usted venga a abrir los ojos, usted no podrá vivir sin sembrar lo que usted está sembrando. Ya usted hará de la siembra un estilo de vida en la vida suya, y no podrá vivir sin sembrar. Y cuando llegue a los lugares, antes de decir ¿dónde está lo mío?, usted va a decir ¿dónde está la tierra que me toca para yo empezar a sembrar en el nombre de Jesús? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Amén. Dios mide nuestra fidelidad. Santo el Señor. El Señor mide nuestra fidelidad. En ese sistema de mediciones complejos de Dios, hay una unidad de medida utilizada para medir nuestra fidelidad. Y Dios así lo emplea. Fidelidad. Fidelidad no es usted dejar de ser usted como persona. Fidelidad no es usted convertirse en un yes man o en un yes woman. No. Fidelidad no es usted perder su independencia de criterio. Fidelidad no es usted dejar de perder su esencia como tal de ser humano. Fidelidad no es dejar usted de ser la persona que usted es. Fidelidad es cumplir con el llamado de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Eso es fidelidad. Fidelidad es poner la voluntad de Él por encima inclusive de la voluntad nuestra personal. Por eso le recomiendo siempre a las jóvenes: si se va a enamorar de alguien, trate de enamorarse de alguien que ame más a Dios que a usted misma. Amén. Si se va a enamorar de una joven, trate de que esa joven ame más a Dios que a usted mismo. Porque cuando esa persona vea que usted está cometiendo un error, por el amor y la lealtad que le debe a Dios, va a ayudarlo a usted a salir de su error. Amén. Pero si lo ama a usted más que a Dios, para no perderlo a usted, se van a ir los dos al precipicio. Dicen amén. Entonces la fidelidad es medida por Dios también
Y el Evangelio de Mateo enseña bastante sobre este tema. Mateo capítulo 25, versículo 22, léanlo conmigo, por favor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, esta es la parábola de los talentos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. ¿A quiénes Dios le entregó talento en este lugar? Levanten todos las manos, todos, porque todos tienen talentos. Todos tienen talentos. Algunos tienen 2, algunos tienen 3, algunos tienen 4, algunos tienen 1, pero ese que tiene 1 puede ser que llegue a superar al que tenía 4. ¿Saben cómo? Si lo siembran. Si lo siembran. Si lo siembran para que se multiplique. No sembrarlo para que se muera sembrado, ahí como hizo este que vamos a hablar ahora. Ese talento, si usted lo multiplica, entonces usted va a empezar a ser merecedor de cosas más grandes como la que vamos a ver ahora. Llegando el que tenía o el que había recibido 2 talentos, dijo el Señor: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. O sea, los multipliqué. He sido eficiente en lo que me entregaste. Los he multiplicado. Y así lo hizo. Y dice el versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Y aquí viene una expresión que a mí me apasiona en la Biblia y que usted debe recordarla también. Siervo bueno, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho yo te voy a poner. ¿Cómo Dios sabía? ¿Cómo que ese amo sabía que ese mayordomo había sido fiel? ¿Saben cómo? Porque lo midió. Lo midió. Utilizó una unidad de medida, un patrón de medida para ver si el dinero que yo le di a este individuo, él me lo multiplicó o me lo redujo. Cuando midió el dinero que le dio, el hombre se dio cuenta de que este es un buen gerente, de que es un buen administrador, de que es un buen mayordomo. Y le dijo: te di 2 nada más. La Biblia no dice luego cómo lo recompensó necesariamente. Pero si es en este tiempo: tú me administraste bien esta carnicería, tranquilo, te voy a poner ahora como gerente nacional de los mercados públicos, porque fuiste fiel en una simple carnicería. La fidelidad es el transporte a niveles superiores. ¿Dicen amén? La lealtad es el trampolín al próximo nivel. El que no es leal como miembro no será leal como pastor. ¿Dicen amén? El que no es leal en lo poquito no será leal en lo mucho. El que se roba 100 pesos es el mismo que se va a robar 100 millones de dólares cuando llegue al gobierno. Amén. La única diferencia es la cantidad de dinero, pero es el mismo ladrón. ¿Dicen amén? Pues denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Es cuestión que le den la oportunidad de hacerse de riquezas. Amén. Por eso debemos ser fiel en lo poco. ¿Qué es lo que me toca hacer? No, lo que me toca hacer, pastor, es limpiar la iglesia. Que no haya nadie más que limpie la iglesia tan bien como usted la limpia en este mundo. Amén. Que me toca, pastor, es preparar las picaderas en las reuniones. Óigame, que cuando cada gente se coma una picaderita de esa, que masticando sienta la unción del Espíritu Santo de con lo que está masticando. Amén. Que no haya nadie que lo supere en todo lo que usted hace. Amén. De manera tal que usted en eso poco sea fiel. Prepárese, que es cuestión de tiempo para que usted esté en lo mucho. Amén. Sea fiel en lo poco y de seguro que Dios lo va a colocar a usted también en lo mucho. Dios mide nuestro nivel de perdón a los demás. En el sistema de mediciones de Dios está el perdonómetro. Amén. El perdonómetro es el patrón por medio del cual Dios mide qué tanto usted perdona a los demás. Y les voy a decir algo, y está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 12, cuando el Señor nos enseña sobre la oración modelo.
y perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados, así, ¿cómo? Como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. O sea, en la medida que usted ha perdonado a quienes le han ofendido, ese mismo patrón de medida va a usar Dios para perdonarlo a usted. ¿Cómo está perdonando usted? ¿Está perdonando por pedazos? ¿Está perdonando de a poquito a ver si cambia? Si cambia completo, pastor, lo perdono completo. Amén. Si cambia de repente, pues de repente lo perdono. No. Porque el Señor no te perdonó de a poquito. Te perdonó de una vez y por todas. Amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Unidades de medidas de nuestro Padre Celestial. Dios mide nuestras obras, ¿usted sabía? Sí, Dios mide nuestras obras. No, pastor, pero que esto es por fe. Bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Amén. ¿Dónde está tu fe? Tu fe yo quiero verla por tus obras. Dios mide nuestras obras. Dios mide lo que hacemos. Porque todos lo quieren espiritualizar. No, Dios mide lo que hacemos. ¿Cuáles son tus obras? Y me encanta como lo plantea el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 2. Léalo y anótelo por favor. Y dice, y el cual pagará, está hablando Pablo de Cristo, y el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Habían leído eso, mis hijos? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No, pero que yo soy hija del pastor. No, son tus obras, chica, lo que quiero ver. Pero que yo soy amiga de la pastora. No, son tus obras que quiero ver. Amén. Pero que yo voy a la iglesia. Pero aún así yo quiero ver tus obras. ¿Cómo el maestro constructor le va a pagar a los obreros si no mide cuántos blocks puso en este día? En este día usted puso 100 blocks, bueno, a 5 pesos cada block, usted le tocan 500 pesos en este día. Tiene que ver el maestro constructor, tiene que ver las obras que se hicieron, los blocks que se instalaron, y a partir de ahí, pues toma la decisión de cuál es el volumen de recompensa que se le hará a ese obrero. Yo soy un obrero, hermano, usted es un obrero del Señor. Amén. Y se nos va a pagar de acuerdo y conforme a nuestras obras, porque el maestro está midiendo las obras que hemos hecho. ¿Alguien dice amén? Estamos hablando del sistema de mediciones de Dios. Y en ese sistema de mediciones hay un patrón, hay un capítulo, hay una parte solo para medir nuestras obras. El cual pagará, dice Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículo 6, pagará a cada uno. No a una élite ni a una casta, no, a los grandes, a los medianos, a los chiquitos, a todos nos pagará conforme a nuestras obras. A ese maestro o a ese obrero que estaba poniendo los blocks, no lo pueden medir por las losetas que se pusieron, porque usted no me contrató para poner losetas, usted me contrató para poner blocks. Entonces a mí me van a medir por los blocks. A usted no lo van a medir por lo bien que usted cante. Amén. Si usted no fue llamado a cantar en la iglesia. A usted no lo van a medir por lo profundo que usted predique, si a usted no se le llamó a predicar con los niveles de profundidad en la iglesia. A usted no le van a llamar porque usted no plantó muchas iglesias, si usted no fue llamado a plantar iglesias. A usted lo van a llamar por lo que usted está haciendo, la obra que está haciendo con su familia. ¿Qué tanto está haciendo sufrir a su familia? Bueno, eso es una obra por la que usted tendrá una recompensa que no será positiva, dicho sea de paso. Amén. Se le va a pedir respuesta por lo que usted tiene en las manos, no por lo que Dios no le ha entregado. Amén. Y en el versículo 7 dice Pablo, vida eterna, oigan, ¿para quién? Ya estamos hablando de la recompensa. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, o sea, en las buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa es una recompensa positiva. Ahora vamos a ver el otro lado. Aquellos que cuando se midió, tenía que instalar
500 blogs en el día de hoy, pero nada más instalaron 100. Vamos a ver qué le va a pasar. Dice el versículo 8 de Romanos 2. Pero ira y enojo a los que a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, ese patrón de medida de las obras le va a permitir a Dios saber a quién va a recompensar para bien y a quién va a pagar para mal. Ese es el Dios de la Biblia. Si le han enseñado a otro Dios, es distinto al de la Biblia, pero estoy hablándole del Dios de la Biblia. Dios mide nuestro trabajo. Dios mide nuestro trabajo. Estamos hablando del sistema complejo de medidas de Dios. Dios mide nuestro trabajo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué se nos está yendo el tiempo? ¿En qué se nos está yendo la vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra existencia? Abra su Biblia en el libro de Job, por favor. El libro de Job, capítulo 34. Y usted verá cómo Dios, a través de Eliú, pues le habla a esta generación sobre las cosas que él usa para medir nuestro trabajo. Dice Eliú en el libro de Job, capítulo 34, versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, siéntense, tomen lápiz y papel. Lejos esté de Dios la impiedad. En Dios no hay impiedad, que es de donde viene la palabra impío. Impío es todo el que hace impiedad, ¿no? Y del omnipotente la iniquidad. Iniquidad es quitarle a quien le toca algo, quitarle ese algo y dárselo a otro que no le tocaba eso. Y dice el versículo 11, porque él pagará al hombre según su obra. ¿Me están escuchando, mis hijos? Él pagará al hombre según su obra y la retribuirá conforme a su camino. Y concluye en el versículo 12 diciendo, sí, por cierto, Dios no hará injusticia. Dios no puede hacer injusticia. O sea, si el Señor premia a alguien que no merece ser premiado, entonces estaríamos hablando de un Dios injusto, ¿verdad? Si Dios coloca en las alturas espirituales a gente que no han sembrado para estar en las alturas espirituales, entonces estaríamos frente a un Dios que carece de justicia. Pero el Dios nuestro es un Dios justo, eternamente justo. Dios mide nuestras ofrendas. Santo Dios amado. Dios mide nuestras ofrendas. Dios mide nuestras ofrendas. ¿Alguien dice amén? Dios mide nuestras ofrendas. Y cuando hablamos de ofrendas, estamos hablando de todo aquello que está llamado a agradar a Dios una vez se lo entreguemos a Él. Eso es ofrenda. Ofrendas materiales, ofrendas espirituales. En las ofrendas materiales hay ofrendas económicas, ofrendas en especies, ofrendas en tiempo. Hay quienes ofrendan su tiempo al Señor, por ejemplo. Alguien que decide, no, yo voy a ser la secretaria de la iglesia y voy a ofrendarle este tiempo al Señor en el servicio a la iglesia. Hay quienes ofrendan un tiempo en misiones. Todo lo que nos hemos ido a las misiones en algún momento, le ofrendamos al Señor 1 año, 2 años en misiones para predicar el evangelio. Hay quienes ofrendan también en especie, gente que ha dicho, no, yo dispongo una casa para que los misioneros vivan ahí y ofrendo esa vivienda para las misiones en el Señor. ¿Cómo lo dice Marcos? Marcos en el capítulo 12 nos encontramos con algo hermosísimo, hermosísimo. Y nos revela varias cosas. Primero lea el versículo 41 de Marcos 12. Estando Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Delante del arca de las ofrendas. Jesús estaba al lado del gasofilacio, al lado de la vasija donde se depositan las ofrendas. O sea que Dios está pendiente de la ofrenda, ¿verdad? O sea que Dios mira lo que ofrendamos acá. Que Dios está pendiente de qué usted está depositando en el gasofilacio. Y recuerdo una campaña en la que estábamos una vez, que al final de la campaña va alguien y me dice, pastor, encontramos una persona que cuando introdujo la mano en el gasofilacio, como todos los demás,
Este hizo lo contrario. En vez de llevar, el hombre sacó. Amén. O sea, es peor todavía. Que fue a buscar y no a llevar. Jesús estaba frente al arca de la ofrenda, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué estaba Cristo frente al arca de la ofrenda? Marcos 12, versículo 41. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Cristo estaba pendiente no solo de la calidad, sino de la cantidad. ¿Por qué de la cantidad también? Porque dijo que él vio que los ricos echaban mucho. Y mucho es un adverbio de ¿qué? De cantidad. Amén. Mucho es un adverbio de cantidad. Cristo estaba pendiente también de la cantidad que se estaba depositando en el gasofilacio. Y dice el versículo 42, y es lo que más me impacta. Y vino una viuda pobre, porque había viudas ricas, ¿sabían? De hecho, Cristo estaba rodeado también de viudas ricas, que tomaron sus riquezas heredadas de su esposo para financiar el ministerio de Jesús. Pero esta viuda no era rica, esta viuda era pobre. Y solo echó 2 blancas. 2 blancas, una blanca era la moneda más insignificante, de menos valor que había en el tiempo de Jesús. Era menos que un chele, era menos que una mota. ¿Quiénes conocieron la mota? Ay, no me hagan viejo a mí nada más, por favor, aquí. Amén. Era menos que una mota. Ya ni se usan, evidentemente, ¿no? Pero era el todo de esta viuda. Era nada para el sistema. Era nada para la sociedad, estas 2 blancas. Pero era el todo para estas viudas. Y Cristo, cuando tomó el ofrendómetro, digan conmigo, el ofrendómetro. Cuando tomó el ofrendómetro, midió la ofrenda de los ricos y midió la ofrenda de la viuda. ¿Y saben qué? Cuando midió la ofrenda de la viuda, el ofrendómetro sonó porque llegó a su nivel máximo de ofrenda, lo que la viuda había entregado. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Porque esta viuda dio todo lo que tenía. Los ricos estaban dando de los intereses que el capital millonario que tenían los bancos le estaba produciendo. La viuda dio todo su capital. Los ricos dieron migajas de los intereses generados por el capital que tenían ahorrado en los bancos. Yo quiero darle el capital a Jesús. Yo quiero darle el capital a Jesús. Los intereses los voy a dejar en el camino a los menesterosos, a los pobres, pero le voy a dar el capital a Cristo. ¿Alguien me acompaña a darle el capital a Jesús? Dele su vida a Cristo. Dele lo que más importante es para usted a Jesús, para que el ofrendómetro, cuando se coloque sobre su ofrenda, también suene como diciendo: ya no hay nivel más alto de ofrenda que la que usted ha entregado al Señor en esta hora. Amén. Déselo con vida ese aplauso al Señor. Ahora bien, Dios mira, y qué bueno, estamos hablando de la física espiritual, de la física del cielo. Estamos hablando del sistema de medidas del cielo. Dios mira el sistema de medidas que usted utiliza. El sistema de medida que usted utiliza para medir a los demás, Dios lo está mirando y le está alertando a usted que tenga mucho cuidado cómo usted está empleando ese sistema de medida, ese sistema de medición. Y la Biblia es clara en el Evangelio de Mateo capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dicen amén. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, serás medido. Así que tenga cuidado con la falta de misericordia que usted aplique cuando vaya a estar realizando medida a otras personas. Dicen amén. Cuidemos esto. Y ya quiero terminar con esta parte solo con 2 conceptos. Primero, ¿cuáles son los propósitos del sistema de medición de Dios? ¿Para qué Dios tiene este sistema de medición que hemos compartido en este día? Primero, para que usted conozca plenamente a Dios. Ustedes recuerdan cuando dije,
no hay conocimiento de causa de la magnitud de un elemento si no hay medición. Amén. Si no hay medición, no conoceremos la realidad de las dimensiones de un determinado objeto. El principal propósito de este sistema de medición no es presionarlo a usted, no es cuestionarlo a usted, no, para nada. El principal propósito de este sistema de medición divino es que usted conozca a Dios a plenitud. Abra su Biblia conmigo, por favor, no lo deje para la casa, ábralo aquí ahora, Efesios capítulo 3. La epístola de Pablo a los Efesios capítulo 3, usted se va a encontrar con la descripción de este propósito. Dice el versículo 17, oigan, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin, o sea, aquí viene el propósito, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender, diga comprender, con todos los santos, cuál sea la anchura. Abra sus brazos así, la anchura. Sigue diciendo la palabra, la longitud. Hágalo así mismo, longitud, hacia adelante, no hacia arriba, hacia adelante, longitud. Y sigue diciendo otras dimensiones, la profundidad. Bájese conmigo un poquito nada más, la profundidad. Y sigue diciendo, y la altura. Las dimensiones, hermano. Hemos hablado de las dimensiones. El propósito del sistema de medición de Dios es que usted conozca la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Dios omnipotente. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Oh, mídeme, Señor. Como decía el salmista, escudriñame y verás que en mi corazón y en mi mente solo estás tú. ¿Cuánto podemos decirle como el salmista al Señor? Ven, mídeme, ven, pásame tus patrones, pásame tu metro divino y califica si ya yo he aprendido algo de ti o si he conocido las dimensiones espirituales tuyas. Ese es el principal propósito del sistema de medición de Dios, para que usted sepa las profundidades de Él. Yo quisiera conocerla plenamente, sus profundidades. Porque luego que estemos en las profundidades de Dios, mire, ni el subalmirante Nelson de la Armada Británica, que derrotó y destruyó los barcos de Napoleón en las costas africanas, serán más expertos que usted navegando mar adentro. Amén. Cuando usted conozca la longitud de Él, mire, no habrá nada ni nadie, por gigante que sea, que lo va a atemorizar. Porque usted verá a los gigantes como enanos, porque ya usted no lo está viendo con sus ojos, sino con los ojos del que está a una altura inmensurable, superior a la de todos los gigantes. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Conocer todo de Dios. Y segundo propósito del sistema de medición de Dios, ¿sabe cuál es? Perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo, si no cojea usted de una pata, yo cojeo de una. Y aquí el que no cojea de una, cojea del otro. Amén. Olvídese. Ahora, el Señor se ha trazado como propósito llegar a que su pueblo alcance su perfección. Póngase de pie, por favor. Que alcance su perfección. Que alcance el nivel de Cristo. Y quiero dejarle esta última palabra en este día, para que alcancemos ese nivel. También Pablo lo enseña en la epístola a los Efesios, capítulo 4. Anótelo y llévelo a la casa y compártalo con la familia, por favor. Efesios capítulo 4, desde el versículo 12 en adelante. Propósito del sistema de medición de Dios. Aquí viene, lo dice Pablo. A fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oigan, ¿hasta cuándo? Oigan, ¿cuál es el propósito final, ulterior del sistema de medición de Dios? Y lo dice en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos. ¿Lo tienen abierto, por favor?
Repítalo conmigo entonces, el capítulo 4, versículo 13 de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el propósito de Dios con usted. Que usted llegue a ser perfecto, enteramente preparado y preparada para toda buena obra. Y sigue diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la medida de la perfección de nosotros. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Yo quiero que en este día podamos orar al Señor pidiéndole que nos mida. Pidiéndole que nos mida. Señor, pasa todo tu sistema de medida sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu y sobre mi alma. Y por favor, revélame aquello que no está superando tu sistema de medidas. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando en esta hora? Que cuando pases tus patrones de medición sobre mi ser, entero ser, tú me reveles dónde están las áreas en las que soy hallado falto. Porque no quiero que me escribas en la pared como escribiste aquel rey babilónico. Mené, mené, tekel uparsin. No quiero leer nunca eso para mí ni para ninguno de ustedes. Entonces ahora con tiempo ve diciéndome, mira, no pasaste las mediciones de la oración. Hay una unidad de medida de la oración. La unidad de medida de la oración es mínimo 1 hora diaria. ¿Alguien dice amén? Santo Dios. Por lo menos 1 hora. Que cuando pases el oracionómetro sobre mí, yo por lo menos quede en la mínima. A mí no me interesa tener, por lo menos la mínima, Señor. Que la marca sea verde, a propósito de este día. Amén. Que no sea roja, que la alerta no sea negativa. Que cuando nos pasen el ayunómetro por nuestro ser, podamos decir, Señor, yo ayuno el tiempo necesario. Que cuando me pasen el lectómetro, bibliómetro, han conocido de esa unidad de medida, ¿verdad? Cuando nos pasen por nuestro ser el lectómetro, bibliómetro, podamos decir, Señor, yo estudio sistemáticamente tu palabra. Cuando me pasen el obedencinómetro, podamos decir, Señor, pasé la prueba de la obediencia. Amén. Mídeme, Señor. ¿Alguien puede pedirle al Señor conmigo que le mida? Mídeme, Señor. Padre, pasa sobre nosotros tu sistema de medida con tiempo, Rey. Dios mío, para corregir lo que haya que corregir, lo que tengamos que corregir, lo corregiremos. Pero revélanos, Señor, aún los pecados ocultos que no hayan de pasar las pruebas de tu sistema de medición. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús.